Buenas tardes o buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al inicio de esta nueva sesión del curso. Hoy, como sabéis, vamos a hablar fundamentalmente de las cartas pastorales y vamos a hablar también de, a ver si consigo también compartir pantalla y así podéis seguir más fácilmente lo que voy explicando. Muy bien. Bueno, como os decía, hoy llegamos ya a la tercera generación cristiana. Lo primero que os he puesto es un poco de bibliografía, como siempre, para que podáis complementar lo que yo os voy a decir hoy. Aparte de ese libro tan interesante de Brown, de Raymond Brown, Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, os he puesto un artículo muy interesante de Gerhard Löffing, que es un especialista en Biblia católico alemán, sobre la normatividad de las concepciones del ministerio en las cartas pastorales. Os recomiendo que leáis. Los artículos de selección de teología, como sabéis, se pueden leer online sin necesidad de pagar. Y los cuadernos bíblicos, en el fondo, también. Bien, ¿qué es lo primero que yo quisiera subrayar al empezar hoy empezar a mirar las cartas pastorales y la carta a los hebreos? Veremos que, como pasa casi en todos los textos del Nuevo Testamento y del Antiguo, pero en los del Nuevo Testamento sobre todo, pues aparecen enseguida pues, las dificultades que hay en interpretar adecuadamente un texto. Es problemático porque suponen una cultura, una lengua, unas circunstancias histórico-sociológicas, políticas, económicas muy concretas que nosotros hoy ya no conocemos, ¿no? Y vamos a empezar con la primera carta a Timoteo, la segunda a Timoteo, la carta a Titos, que se la suele denominar las cartas pastorales porque están muy relacionadas entre sí. Y como os decía al comienzo, pertenecen ya a la tercera generación paulina. Lo que vimos de Efesios y Colosenses también ya es una segunda generación paulina, pero muy cercana a Pablo. En cambio, esta generación ya está a finales del siglo I y, como ocurría ya con la segunda generación, evidentemente Pablo es muy significativo. En el fondo, es el modelo, la referencia fundamental en la teología que tiene la comunidad y, por tanto, también en la ética, en la moral, en el modo de obrar. Pero a medida que nos vamos alejando de Pablo, que tenía un gran prestigio, evidentemente, por ser el apóstol fundador, y que cada vez hay más problemas en las comunidades, se necesita un liderazgo más fuerte, porque si no, resulta difícil resolver los problemas que se dan en las comunidades. Nadie tiene tanto prestigio como Pablo como para poder dar una palabra clara sobre un problema determinado. Pero lo que es muy importante, y en eso quisiera insistir, es que las cartas pastorales, como todos los textos del Nuevo Testamento, deben ser interpretadas teniendo muy presente el contexto social, político y literario de cada libro y de toda la Biblia. De cada libro porque, como os he dicho muchas veces, un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Y los textos que se han recogido en la Biblia se han recogido no de un modo aislado, sino teniendo en cuenta cuando se determinó cuáles eran los libros que formaban el canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se ha tenido muy en cuenta que lo que está inspirado es la visión global, porque como todo texto está condicionado histórica y socialmente, a veces afirmaciones que hacen, si no se tiene en cuenta el contexto global de la Biblia, podían llevar
a no tener una idea adecuada de lo que el texto inspirado por Dios quiere comunicar a una iglesia concreta. Porque eso ya es obvio, la palabra de Dios es auténticamente palabra humana, no está dictada, sino que se ha encarnado y por tanto, como todo lo que se recibe según la manera de ser del recipiente, no todos los recipientes son iguales en la capacidad de captar lo que Dios les inspira, ¿no? Todos jugamos a fútbol, pero yo no juego como Messi. Jugar jugamos, pero cada uno hace las cosas según sus capacidades. Eso vale también, obviamente, para los autores bíblicos. Por tanto, muy importante, no se puede hacer una lectura fundamentalista, literal, de los textos, aislada, como os decía, del conjunto, sobre todo, de toda la Biblia. Y cuando se interpreta un texto es bueno conocer el contexto, diríamos, concreto, histórico, sociológico, económico, etcétera, porque según los problemas que está viviendo el autor de la carta, intentar responder a ellos de un modo concreto. Y hay que tener en cuenta una última cosa que me parece también muy importante, ya os lo dije el día anterior, y es que el canon bíblico recoge lo que hay de buena noticia en la Biblia y en la historia del pueblo de Dios, pero también recoge lo que hay de pecado en la historia del pueblo de Dios. Y lo hace, como indica muy bien San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13, para que nos sirva lo bueno de ánimo y lo malo de escarmiento. Él dice en el verso 6 del capítulo 10, todas estas cosas sucedieron, ha contado inmediatamente antes cómo todo el mundo salió de la esclavitud de Egipto y fue por el desierto, pero no llegaron a la tierra prometida porque no fueron fieles a la fe y por tanto en el pecado llevaron la penitencia, se quedaron por el camino. Pues dice, todas estas cosas sucedieron para que nos sirvieran de ejemplo y para que no ambicionemos lo malo como ellos. Por tanto, hay textos bíblicos que lo que quieren es interpelar. Para poneros otro ejemplo, si leemos los textos que se escriben en Esdras y en Nehemías, que están escritos en el momento en que el pueblo de Israel ha vuelto del exilio en Babilonia y tiene miedo a perder la identidad y para evitarlo se quiere aislar de los otros pueblos que no son judíos y por tanto pone una serie de textos que más bien son contra los pueblos del entorno. En cambio, el libro de Jonás no quiere ir a predicar a Nínive porque es la capital del imperio que ha oprimido a Israel y no quiere que se convierta, porque lo que quiere es que Dios la destruya. Sin embargo, en ese libro, Dios le dice, ¿cómo voy a querer yo destruir toda una ciudad? Si Dios, que es bueno y misericordioso, solo puede querer el bien de todos. Por tanto, por eso le obliga a Jonás a ir a predicar a Nínive, porque Dios lo que quiere no es los privilegios de un pueblo, el de Israel o de una iglesia, la cristiana, sino la salvación de todos los seres humanos. Por tanto, estas cartas quizás nos pueden ayudar a caer en la cuenta de que cuando empezamos a estructurarnos, dejándonos condicionar por los movimientos sociológicos, políticos del entorno, puede haber el peligro de que creamos que es buena una cosa que no lo es, como le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel creyó en un momento determinado que era bueno tener un rey y quisieron tener un monarca, y cuando se lo dijeron a Samuel, que era un profeta, se enfada y dice, no, si nuestro rey es Dios, no tiene que haber monarquías en el pueblo de Israel. Dios le dice, es igual, ¿lo quieren? Pues dáselo. En el pecado llevarán la penitencia, porque el rey se los llevará a la guerra, se les llevará a las hijas para servir al palacio, les pondrá impuestos, pero lo quieren probar, pues que lo prueben. Pues bien, si esto ocurrió en el Antiguo Testamento, que la monarquía que parecía que era algo que Dios
aprobaba y quería para su pueblo, y los profetas avisan que no es así, lo mismo nos puede ocurrir con las estructuras monárquicas, absolutistas, patriarcales que tenemos ahora en la Iglesia Católica, que en buena parte se han inspirado en las pastorales, pero que, como vamos a ver, no responden realmente a lo que Dios quiere de su Iglesia. Por tanto, hay que ver lo bueno y lo malo que nos quiere revelar las cartas que hoy vamos a ver. Bueno, por ejemplo, lo último que os pongo en la pantalla es que en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, se afirma que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Con lo cual queda claro que evidentemente el formar parte de la Iglesia no es la única manera como uno puede salvarse, porque si no la mayoría no se salvaría y Dios quiere salvar a todos. La vocación eclesial es una vocación al servicio de la salvación universal. Pero ¿qué ocurre a esta Iglesia? Pues que las pastorales a veces han servido para estructurar que la Iglesia Católica, como os decía, se haya estructurado patriarcalmente y sobre todo a modo de monarquía absoluta. Y eso, como espero poder mostrar, no es realmente lo que Dios pretende cuando inspira a este hombre para que escriba esas cartas para responder a unos problemas muy concretos que vivían aquellas iglesias, y en aquella situación pareció que podía ayudar que las iglesias se estructuraran más patriarcalmente, porque era la cultura del entorno. Pero el conjunto de la Biblia, insisto, ya nos mostrará que no es así. Porque, ¿qué pasaba? Había serios problemas en las iglesias a las que van dirigidas estas cartas. ¿Cuáles son esos problemas que nosotros encontramos aquí en estas iglesias? Es muy claro que hay un aislamiento social y una persecución por parte del Imperio Romano. El cristianismo está mal visto, es una religión nueva que levanta sospechas en el entorno social y cultural, y sobre todo en algunos lugares es perseguida por el Imperio Romano, que tiene la impresión que una religión que defiende al pobre evidentemente no es la religión que puede interesar a un imperio. Y además empieza a haber personas que empiezan a malinterpretar el mensaje de Jesús. Empieza a haber lo que se llaman herejías, ideas que los que animan a esas comunidades y escriben la carta piensan que no ayudan a ser un buen cristiano, un buen seguidor o seguidora de Jesús, y que por tanto no favorecen que las iglesias cristianas sean fieles al proyecto de Jesús. Concretamente, eso aparecerá más claro en el siglo II, la amenaza de la gnosis. En la primera Timoteo 6:20 ya se avisa, hay gente que tienen unas ideas, unos conocimientos que son peligrosos para una buena comprensión del mensaje de Jesús, tal como proclamó Jesús de Nazaret y los distintos apóstoles o seguidores inmediatos de Jesús, sobre todo Pablo, nos han testimoniado. ¿Qué es lo que pretenden los adversarios? Pretenden tener un conocimiento que es superior al que tiene la gente sencilla de la comunidad. Fijaos lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. Si tenéis una Biblia, pues lo podéis mirar y lo podéis leer. Dice así el texto: has de saber, le dice el supuestamente Pablo a su discípulo Timoteo, has de saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, avaros, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, impíos, duros de corazón, implacables, calumniadores, incontinentes, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia religiosa,
pero su religiosidad será inconsistente. Apártate de ellos, pues los hay que entran en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados, atraídos por toda clase de pasiones, que continuamente están deseosas de saber sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres, personajes del Antiguo Testamento, se opusieron a Moisés, así también estos hombres de entendimiento corrompido, que no han sido probados en la fe, se oponen a la verdad, pero no llegan muy lejos, porque todos se darán cuenta de su insensatez, como pasó también con aquel. Por lo tanto, como veis, en esos textos ya aparece una persona que está muy inquieta, que tiene a veces un poco de prejuicios también, ¿no? Porque es evidente que las personas no son solo tan negativas. La historia no se puede escribir en blanco y negro. Pero como él quiere advertirles que no se dejen engañar por esas personas, carga las tintas y da de ellos una imagen súper negativa, ¿no? Que además dice, más que estar, piensa él, influidos por el mensaje de Jesús y por la manera como Pablo fue capaz de encarnarlo, están más bien inspirados por religiosidades curiosas del entorno, por mitos paganos. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: al partir para Macedonia, de ver que es Pablo el que escribe, ya sabemos que no es él, pero él quiere dar la impresión porque cree que habla en nombre de Pablo, que se inspira en Pablo y que Pablo diría esto: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso para hacer frente a esos que andan enseñando doctrinas extrañas, a ver si dejan de prestar atención a fábulas y genealogías interminables, más aptas para promover disputas que para realizar los designios de Dios mediante la fe. Evidentemente que los designios de Dios mediante la fe son lo que Jesús había anunciado, ese reino de Dios. Porque como dice en 1 Timoteo 4:3, estas personas tienen una falsa concepción de la naturaleza humana y de la creación y por eso prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios ha creado para que los fieles que han conocido la verdad disfruten de ellos y den gracias, ¿no? Y en la carta a Tito, capítulo 1, versículos 10 a 14, leo algunos textos para que veáis un poco qué problemática había en aquel momento en aquellas comunidades. En la carta a Tito dice: porque hay sobre todo entre los judíos convertidos muchos insubordinados, charlatanes y seductores, y es necesario taparles la boca, porque trastornan familias enteras enseñando lo que no conviene, con un vil espíritu de lucro. Ya el amor al dinero ya empezaba a ser importante en aquel tiempo. Ya dijo uno de sus profetas: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Y es cierto, entre paréntesis, es evidente una visión tan negativa no es objetiva. Simplemente, como ya no sabe cómo contrarrestar la propaganda de esos autores, carga las tintas hablando mal de ellos. Y dice él: por eso, repréndelo severamente para que conserven íntegra la fe y no presten oído a fábulas judías y a preceptos de hombres que se apartan de la verdad. Por tanto, ¿qué implica todo ello? Pues que hay un peligro de división dentro de la Iglesia. En Tito 1, del 10 al 16, se subraya esos peligros y por eso se comprende que se necesita un buen liderazgo. Si no hay unos líderes que ayuden a contrarrestar esos peligros, resultará difícil lograrlo. Pero es evidente, por otro lado, que el cristianismo se ha de culturar en el entorno social, cultural y político del siglo II. Y este entorno, el gran peligro que tiene es que es un entorno patriarcal y, por tanto, la patriarcalización de la Iglesia, que era obvia en el entorno, influirá en la manera como se va estructurando esa Iglesia
con el peligro de que, aunque tendrá elementos positivos para contrarrestar a los que quieren engañar a las iglesias, pero hay el peligro, si eso se absolutiza, de que entonces se dé demasiado valor al patriarca y, por tanto, al que tiene un ministerio de gobierno dentro de la iglesia. Porque el carisma libre es visto como peligroso, sobre todo si era liderado por mujeres. Tened en cuenta que las mujeres estaban marginadas en la casa patriarcal, pero por las críticas que les hacen los autores de las cartas pastorales, parece que las mujeres eran bastante listas y que ellos no tenían argumentos suficientes para contrarrestarlo y entonces acuden a la autoridad. Que se calle, porque si no tienen razón, pero no sé cómo convencerles de que no tienen razón, lo mejor es obligarles a que se callen. Y, como os decía, eso es debido a que al aplicar el modelo social a la manera de funcionar las iglesias a las que van dirigidas las cartas, se toma como modelo el modelo patriarcal. No es que se hable mucho sobre la iglesia, no tienen una doctrina explícita sobre la iglesia. Eso ya lo había enseñado Pablo, nadie lo cuestiona y de ello no tratan. En cambio, intentan explicar y coger un modelo de iglesia que les ayude a poner orden dentro de la iglesia. Y por tanto, la iglesia es vista como la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y por tanto, si se sigue el modelo patriarcal, el gobierno de la casa y el gobierno de la iglesia es parecido. Por eso, fijaos qué características se dan del que ha de gobernar a la iglesia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 4 al 13. Dice así empiezo desde el verso 1. Puedes estar seguro de que el que aspira al episcopado desea una noble función. ¿Qué llama la atención en esto? Pues que es una novedad. Hoy nadie diría que es algo noble ser obispo. Si en aquel momento dice que ser obispo es noble es porque es novedoso. Y algunos lo veían como algo sospechoso. Y añade, pero es preciso que el obispo sea un hombre sin tacha, casado solamente una vez, sobrio, prudente, cortés, hospitalario, capaz de enseñar, no dado al vino ni violento, sino ecuánime, pacífico, desinteresado, que sepa gobernar bien su propia casa y educar a sus hijos con autoridad y buen juicio. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido. Ya se ve que la carta no es de Pablo. Todos en la época de Pablo eran recién convertidos. Ahora, a finales del siglo I, ya no. Ya empieza a haber gente en la iglesia que que lo es porque ha nacido en una casa cristiana. Por eso dice que no sea recién convertido, que ya tenga experiencia cristiana gracias a la propia familia. No suceda que dejándose llevar del orgullo venga a caer en la misma condenación que el diablo. Es necesario además que goce de buena fama ante los de fuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Asimismo, que los diáconos sean dignos, hombres de una sola palabra, que no abusen del vino, que eviten las ganancias ilícitas y guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia, que sean primero probados y luego, si resultan irreprochables, ejerzan el ministerio del diaconado. Igualmente, que sus mujeres sean dignas, no murmuradoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos han de ser hombres casados una sola vez, que sepan gobernar bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que desempeñan bien este ministerio alcanzarán un puesto de honor y mucha seguridad en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Por tanto, como veis, aquí ya se ha tomado al patriarca
como modelo. Pero fijaos, si no obligamos hoy a los obispos a que estén casados y que tengan hijos y que sepan educar a los hijos, porque creemos que eso no se sigue del texto, que significa que no podemos leer literalmente la carta, que hay que ver cómo se aplica el texto a la situación concreta que vive la comunidad, porque si no, no podría ser un obispo si no está casado y no tuviera hijos. Tanto, insisto en el hecho de que hay que ver por qué motivos se estructuró la Iglesia de esa manera, qué cosas positivas tiene y qué cosas negativas tiene y que por tanto no deberían perdurar hoy en nuestras iglesias, y por eso el Papa Francisco ha pedido una conversión de la Iglesia, una reforma de la Iglesia que nos lleve a la sinodalidad, a la igualdad fundamental entre todos, sin unas diferencias esenciales entre clero y laicos. Porque recordad que Pablo en 3:28 decía que no había ninguna diferencia entre las personas cristianas, ni hombre ni mujer, ¿no? Y por tanto ese punto es fundamental. Y si esto es así, entonces el dirigente ha de ejercer las funciones, piensan ellos, así funcionará bien la Iglesia, que un buen padre de familia ejerce en su casa, que preside y que mande, y los demás tendrán cada uno sus funciones, sean hombres o mujeres, ancianos o jóvenes, amos o esclavos. No se cuestiona mujeres o viudas. Se acepta que la manera como funciona la sociedad patriarcal ayudará, si se adapta y se asume en la Iglesia, a que cada vez más gente sea cristiana, porque no costará tanto convertirse en cristiano. Y por eso el dirigente ha de ser monógamo, sobrio, prudente, cortés, etc., ¿no? Por tanto, la comunidad cristiana, como veis, se fue acomodando más a la sociedad burguesa patriarcal de su tiempo. Y evidentemente que asumen también la moral griega de las virtudes, pero para contrarrestarlo y mejorarlo se insiste en la importancia del amor y del amor al prójimo. Este punto es fundamental. Si esto es así, entonces hay que ver cómo se da autoridad a los que ahora, en contra de lo que había ocurrido en tiempo de Pablo, donde las comunidades eran carismáticas y la misma comunidad se daba sus líderes, ahora hay que insistir en que el liderazgo viene de Pablo. Y Pablo ha sido el que ha hecho el puente entre las iglesias que hay ahora y las iglesias que él fundó, nombrando y escogiendo a sus discípulos Timoteo y Tito para que cuando él no estuviera hicieran las funciones de liderazgo. Y cuando ellos no estuvieran, que ya no están, cuando se escriben las cartas, pues que la ejerzan las personas a las que ellos han impuesto las manos, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y por eso Pablo, además, nos ha instruido, les ha encargado que organicen y les trata como si fueran sus hijos, porque son ahora los que representan la autoridad apostólica que tenía Pablo en la comunidad. Y les insiste que para que quede claro que la autoridad viene de Dios a través de Pablo en este caso y de los apóstoles, que ellos han de imponer las manos a los que vayan a ser líderes en la iglesia, les den el espíritu, pero por ejemplo en 1 Timoteo 4:14 no solo Pablo impone las manos, dice que los presbíteros también les impusieron las manos, con lo cual ya se ve que no es tan patriarcal la manera como inicialmente era la iglesia, mucho menos, ¿no? Y por eso Pablo nombra, dice, presbíteros, inspectores, episcopos, obispos en cada ciudad, porque así garantiza el buen funcionamiento de la comunidad. En cambio, recordad que Pablo no era así.
Pablo no nombró nunca a nadie en las iglesias que encontramos en las cartas auténticas. Precisamente la primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice: cuando yo me he ido habéis nombrado a unos que ahora hacen las funciones de liderazgo en la iglesia, porque una comunidad necesita liderazgo. Pues está bien, habéis hecho bien en escogerlos, no estoy en contra de que lo hayáis hecho, pero no lo ha hecho él, lo ha hecho la comunidad. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16, debe a pasar lo mismo. Por tanto, Pablo no nombraba, pero sí que se da cuenta que como no viene el fin del mundo inmediatamente y las comunidades van creciendo, que una comunidad puramente carismática es muy difícil que funcione, que por tanto que es bueno que las comunidades se estructuren de alguna manera, pero lo importante es que su manera de estructurarse responda al espíritu de Jesús, a los valores que encontramos encarnados en el Evangelio y no a la manera concreta como el Imperio Romano funcionaba y estructuraba las distintas ciudades y comunidades en las que el imperio tenía el poder, ¿no? En cambio, curiosamente, no se fija en otros aspectos de la Iglesia que sin duda existían, ¿no? Como son el bautismo y la Eucaristía. En ningún lugar dice que los presbíteros o los episcopos, los obispos, tengan que administrar estos sacramentos, cosa que debían hacer porque a lo mejor en una casa era el patriarca de la casa o la matriarca la que ejercía en aquella época ya el patriarca, porque las mujeres cada vez van siendo más marginadas. Pero insiste que han de dirigir la comunidad siguiendo el modelo de Pablo, porque Pablo es, por decirlo así, el referente fundamental que ha de evitar que al tener poder, los que tienen poder se desmadren y no utilicen bien el poder. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, fijaos qué recomendaciones da Pablo. Ante Dios y ante Jesucristo, que manifestándose como rey ha de venir a juzgar a vivos y muertos, te ruego encarecidamente, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propias concupiscencias se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras, apartarán los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, sin embargo, procura ser prudente siempre, soporta el sufrimiento, predica el evangelio y conságrate a tu ministerio. Pero fijaos que no explica cómo es ese ministerio, solo insiste en un aspecto muy paulino, que es la palabra, porque es la palabra, la enseñanza, la que puede ayudar a personas adultas a cambiar y a transformarse. Por tanto, aquí lo decisivo para él es la tradición paulina. La tradición paulina es lo fundamental para esa comunidad, ¿no? Por tanto, lo decisivo es la tradición paulina. En este sentido, los conceptos básicos y normativos, si leéis el artículo que os he recomendado del profesor alemán que tenéis al comienzo de la bibliografía que os he dado, Lofi, pues veréis que él insiste en que estos son los dos conceptos normativos fundamentales que el dirigente de la comunidad ha de garantizar. En el fondo, la paraceque, la tradición, es fundamentalmente el evangelio que Pablo predicaba. Y, por tanto, el evangelio lo que da a conocer es la acción salvadora de Dios en Jesús. Y el otro concepto fundamental es la didascalía, la enseñanza, que ha de ser saludable, justa, conforme a la piedad. Por tanto, parece que, dice Lofi,
es una palabra sacada del derecho depositario, era como un dinero u otros bienes que eran dejados para que se conservaran intactos hasta un día determinado y luego fueran devueltos. Pues bien, este depósito es el Evangelio paulino, ¿no? Y de hecho, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 10 al 14, se habla de la paraseque o de la tradición confiada a Pablo, el Evangelio, que es la acción salvadora de Dios en Jesucristo. Y fijaos lo que dice también en la primera Timoteo, capítulo 6, versículos del 2 al 5. Esto es lo que has de enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la paulina, es que está cegado por el orgullo y es un ignorante que sufre las enfermedades de discusiones y palabrerías. De ahí surgen las envidias, los pleitos, las maledicencias, las suspicacias. De ahí las discusiones interminables de hombres corrompidos y sin escrúpulos que ven en la religión un negocio. Por tanto, lo que hay que guardar, el depósito, es el Evangelio predicado por Pablo por fidelidad a Jesús de Nazaret. Y la enseñanza es una derivación secundaria de la palabra didáscalos, maestro, es la doctrina, la enseñanza que garantiza la fidelidad a la tradición apostólica que Pablo ha comunicado. En esa enseñanza en ningún lugar se dice que está el ministerio, sino que la enseñanza, más bien lo que él subraya, es el carácter ético práctico que tiene la enseñanza del Evangelio. La configuración jurídica del ministerio y, por tanto, la estructura de la comunidad que se da, pero no es lo fundamental, ¿no? Y, por tanto, este punto es importante ahora de ver cómo reinterpretar hoy en una sociedad que ya no es patriarcal ni tiene como punto de referencia la monarquía absoluta, sino la democracia, si se pudo patriarcalizar y convertir la Iglesia en una monarquía absoluta, pues también se podrá democratizar la Iglesia, aunque evidentemente la democracia tiene sus defectos y por tanto no se puede identificar sin más el gobierno de la Iglesia con la democracia, pero está más cercano a la manera como hoy podemos interpretar los signos de los tiempos, una Iglesia democrática, que una Iglesia absolutista. También es interesante, para que no veamos solo aspectos negativos que destacan los autores de estas cartas, o el autor de estas cartas, es que él subraya que la raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Recordad que Lucas, que escribe en una época probablemente contemporánea, había puesto en boca de Jesús, en Lucas 16:13, no se puede servir a Dios y al dinero, hay que optar. Por tanto, esa denuncia del dinero que él piensa aprovechan los adversarios de la comunidad, los que quieren engañar a los miembros de la Iglesia para sacar provecho económico de ello, eso es debido a que el origen de todos los males es el amor al dinero. Y también insisto una cosa que ha sido muy importante en la Iglesia y para nosotros hoy, y por eso valoramos tanto la Biblia. Dice que toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16 dice así: toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para aprender, para educar en la rectitud, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Por tanto, y solo diré un par de cosas más sobre estas cartas, fijaos que la manera como se estructura estas iglesias que quedan reflejadas en las cartas pastorales, donde se da cada vez más importancia al episcopado, no al sacerdocio como no existe, y al liderazgo de la Iglesia,
el elemento cultico no se destaca como buen sucesor de Pablo, que es el elemento de la enseñanza, el elemento de la revelación, porque la Escritura está inspirada por Dios y, por tanto, con sus enseñanzas nos puede ayudar a ser fieles al proyecto que tiene Dios cuando quiso que a través de sus discípulos el proyecto de Jesús pudiera continuar después de su muerte y resurrección. Y finalmente, solo aspectos positivos y peligros que tiene ese tipo de eclesiología que aparece en las cartas pastorales. Porque recordad, lo he dicho al comienzo, la Biblia nos quiere mostrar lo positivo para que lo aprovechemos y lo negativo para que escarmentemos en cabeza ajena. No sé que caigamos en los mismos defectos en que ellos cayeron. ¿Qué es positivo? Preservar la tradición apostólica, porque la enseñanza de Jesús ha llegado a través de los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, etcétera, y eso es fundamental, porque si no, no enlazaremos con Jesús de Nazaret. Y por tanto, ellos inculturaron el mensaje de Jesús en sus comunidades, pero lo inculturaron de una manera que ha quedado fijada en los textos bíblicos y nos puede servir, por tanto, de criterio fundamental para discernir si de verdad nosotros somos buenos seguidores y seguidoras de Jesús o no. Y eso es importante porque esos maestros nuevos, reformistas, pues traen ideas que manipulan el mensaje de Jesús y por tanto no engañan fácilmente a la gente que no tiene tanta cultura o no tiene tanta preparación o no tiene tanta experiencia religiosa como para caer en la cuenta que los que afirman que el Dios creador no es bueno, pues aparecerá mucho más claro en Marción pocos años después, pues no pueden estar inspirados de verdad por Dios. Y por tanto, ha de mantener la sana doctrina contra los que engañan. Y sobre todo, hay que cuidar las cualidades pastorales de los líderes de la Iglesia, porque si tienen buenas cualidades, pues la administración que hagan y el gobierno de la Iglesia será bueno y será eficaz. Pero ¿cuáles son los peligros? Olvidar que esa manera de estructurar la Iglesia fue una respuesta a una situación concreta, muy peligrosa para las comunidades, y convertirla en fósil. Querer decir que siempre hay que hacerlo como dicen las pastorales, no, porque lo que está inspirado es toda la Biblia y no solo las pastorales. Por tanto, no podemos sacar textos de contexto porque eso sería manipular la palabra de Dios. Y no aparece tan claro aquí, como está preocupado por los peligros que amenazan a la Iglesia, también dentro de ella, olvidar que la Iglesia es esencialmente misionera. La dimensión misionera de la Iglesia no aparece en estas cartas y eso no se debería olvidar, como el Papa actual insiste con mucha razón. Y luego, eso sí que es clarísimo, hay antifeminismo, porque al inculturar la cultura patriarcal, la mujer queda marginada. Por eso se dice que Pablo es antifeminista. No, Pablo no. Los autores de las pastorales sí. Y eso evidentemente no está inspirado por Dios a la luz del conjunto de la Biblia. Y por tanto está puesto aquí para que caigamos en la cuenta, y hemos caído en ese peligro de que en la Iglesia podemos ser antifeministas, marginar a la mujer y no dejar, por ejemplo, que lidere la Iglesia, cuando en las comunidades paulinas, como vimos, había apóstoles, había líderes de la Iglesia, había personas mujeres que presidían la Eucaristía, si eran patrones, como se nos dice o se está implícito en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, con la mujer que es diácono y prostatis, presidenta, por tanto, de la comunidad, porque eso en tiempo de Pablo no era problema, pero en las pastorales sí. Y luego que la manera como habla del peligro
de que se dejen engañar por los falsos profetas y apóstoles es que subraya demasiado la diferencia entre los que enseñan y los que son enseñados. Y por tanto se da la responsabilidad eclesial solo a los dirigentes. Y eso Pablo no lo hubiera aceptado. Cuando Pablo escribe una carta, le escribe a toda la iglesia. Y recordad que Mateo 18, versículo del 15 al 18, el que la palabra última cuando un hermano peca y no quiere escuchar a la iglesia, la palabra última la tiene la comunidad, porque son los discípulos, 18, no solo los líderes de la comunidad, los que tienen el poder de atar y desatar en la iglesia. Por tanto, lo que atañe a la iglesia es cuestión de toda la iglesia. Y una diferencia radical, esencial, entre el clero y los laicos es una cosa que está cuestionada y no aceptada en el Nuevo Testamento. Y luego, como hay una oposición a las ideas nuevas que resultan peligrosas, porque lo son, pues eso no favorece que haya líderes dinámicos en la iglesia que promuevan ideas nuevas, porque resultarían peligrosos. Seguro que Pablo no hubiera dado la talla si se lo hubiera aplicado, porque por ejemplo no estaba casado y no tenía hijos, parece, ¿no? Por tanto no hubiera podido ser líder de la iglesia. Por tanto, eso nos ayuda a ver lo positivo que tienen esas cartas para responder a problemas concretos, pero también los peligros, para que nosotros ahora cuando reflexionemos sobre nuestras iglesias veamos también lo positivo y lo negativo. Y dicho eso, pasemos muy brevemente a la carta a los hebreos. También aquí os he puesto una serie de textos que podéis consultar para ampliar lo que os digo. Sobre todo recomendaría, porque se puede consultar gratuitamente online, el cuaderno bíblico 19 de Benoit. Benoit tiene un cuaderno, mensaje de la carta a los hebreos, que es muy bueno y que vale la pena para comprender mejor esa carta, que como es muy judía en sus alusiones y ejemplos, a nosotros que no conocemos bien el Antiguo Testamento, nos resulta difícil de comprender. Está escrita por un gran teólogo. Probablemente era un judeo cristiano, porque conoce muy bien el Antiguo Testamento, de lengua griega, un griego muy bueno, que escribe hacia los años 90, ¿no? Parece que la carta inicialmente era una homilía, pero al final acaba, se debió añadir al final, como si fuera una carta escrita por Pablo. No está escrita por Pablo porque ni el estilo, la teología es más semejante a Pablo, pero no es paulina. ¿Qué dice en el capítulo 13, 22 al 25 que han sido añadidos? Os ruego, hermanos, que aceptéis esta exhortación que os envío acompañado de unas breves líneas. Sabed que nuestro hermano Timoteo, que es Pablo que escribe, ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré a veros con él. Saludad a vuestros dirigentes, eumenos, ya dirigentes en esta comunidad, y a todos los creyentes. Os saludan los de Italia, la gracia sea con todos vosotros. ¿Cuáles serían las características de esta comunidad, por lo que podemos deducir del texto, y qué es lo que quiere subrayar? Pues que han sufrido muchas persecuciones. Este sería el primer problema. Son unas comunidades que han sufrido persecuciones y que temen ser perseguidas. Y que en el contexto escatológico piensan que Jesús había anunciado el fin de los tiempos y que llegaría pronto. En ese contexto de que ya nos espera una nueva revelación, se quiere subrayar la absoluta superioridad de Jesús sobre todos los profetas anteriores de Israel y la absoluta superioridad de Jesús sobre los ángeles. En Hebreos 1:1-3 dice: les ruego, hermanos, que acepten esta exhortación que les envío acompañada de unas breves líneas. Por tanto, Hebreos 1:1-3 dice: después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos días últimos
nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo, que siendo resplandor de su gloria e imagen perfecta de su ser, Dios, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y que una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Por tanto, él subraya que hay una continuidad muy importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el primero y el Segundo Testamento, porque él piensa que la manera como va a presentar a Jesús como el mediador absoluto y fundamental entre Dios y los hombres, por eso será la única persona en el Nuevo Testamento que llamará a Jesús sacerdote, porque hace de puente, de mediador entre Dios y los hombres, pues lo que es Jesús, su cristología, expresa el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento, pero lo hace interpretando los textos alegóricamente, como también Filón, que es judío, cuando interpreta el Antiguo Testamento, a menudo lo interpreta alegóricamente. ¿Y quién es Jesús? Esto es muy importante. Jesús es el preexistente, existe desde siempre. Es el Hijo por excelencia, pero se ha encarnado. Y al encarnarse, situándose debajo de los ángeles, porque se ha hecho hombre, se ha solidarizado con los hombres, que son hijos, hijas de Dios por la creación. Y lo ha hecho para liberarnos. Y, muy importante, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es nuestro hermano. Tanto como veis, ahora dejamos las tiquiñuelas de las pastorales y volvemos a la teología honda como la que habíamos encontrado en Juan, porque la figura de Jesús es la que ayuda a intuir cómo es Dios. A Dios no lo hemos visto nunca, como nos decía Juan, pero es a través de Jesús de Nazaret como podemos intuir un poco cómo Dios puede ser realmente. Para eso se ha encarnado el Hijo, para que podamos a través de él descubrir, intuir cómo es Dios y gracias a esta revelación podamos actuar en consecuencia. Y él escribe una comunidad, como hemos ido viendo últimamente, desanimada por las persecuciones. Son perseguidos. Cada vez las comunidades cristianas van palpando más la persecución, tanto social como sobre todo también por parte del imperio. Entonces, para animarles, les dice, miren a Jesús, él es el primer mártir, ¿no? Sufriendo, en el fondo, lo que ustedes están haciendo es estar unidos a Jesús, que es el primero que sufrió y, por tanto, comparten la vida de Jesús. Entonces, si esto es así, ¿cómo debe ser el camino cristiano? El camino cristiano nos lo ha marcado Jesús. Dice que Jesús, muriendo en la cruz, ha entrado en el santuario celestial, participa ahora plenamente de la vida de Dios, ha resucitado, ha sido exaltado, diría él, y por tanto desde Dios puede seguir actuando en el mundo y ha abierto un camino nuevo a sus hermanos, porque somos hermanos. La característica del cristiano, no hay diferencias entre líderes y no líderes fundamentales. Todos somos hermanas y hermanos, porque lo que es importante, aquí sí que aparece, es el bautismo. Y por el bautismo estamos asociados a Cristo. Y por tanto, Cristo es el que con su sufrimiento, con la cruz, ha iniciado la salvación. Y también es el que ha iniciado nuestra fe. Nosotros tenemos fe porque Él, como dice en el capítulo 12, versículo 2, es el iniciador y el que lleva la fe a la plenitud. Siendo hombre, como nosotros ahora somos sus hermanos, podemos participar de la fe de Jesús como don, y eso, Pablo lo hubiera subrayado, nos capacitará para poder ser personas creyentes por gracia, porque participamos de la fe de Jesús. ¿Ven por qué cuando se hizo el canon se puso esta carta después de Pablo? Pues porque en muchas cosas resuena la teología fundamental de Pablo. Y por tanto, Jesús es el que lleva a plenitud la fe si lo obedecemos, si nos dejamos marcar por la vida de Jesús. Porque Jesús, como dice, no les he puesto el texto, pero en Hebreos 4:15,
es en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Por tanto, es plenamente humano. Y en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, señala como fundamental para la vida de la Iglesia la conversión de los pecados y la fe en Dios. Una fe que ya aparece en el Antiguo Testamento. Hebreos 11 va contando todos los creyentes, pero que culmina evidentemente en el creyente por excelencia, que es Jesús de Nazaret. Y como eso es fundamental, en el bautismo implica ya que haya una instrucción bautismal para que se sepa qué es lo que significa formar parte de la Iglesia y ser cristiano. También aquí, pero solo se dice de pasada, no es muy significativo, no insiste en ello, se habla de la imposición de las manos, pero sobre todo de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esos serían los elementos fundamentales. En 6.1.2 dice, por tanto, demos por sabida la doctrina elemental sobre Cristo y ocupémonos de lo que es propio de los perfectos. No vamos a insistir de nuevo en los artículos fundamentales, a saber cuáles son esos artículos. La conversión de los pecados, la fe en Dios, la instrucción bautismal, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pero fíjense, lo digo de paso, no se habla del reino de Dios. Pablo, según Lucas, aún hablaba del reino de Dios. Pero ahora ya no se habla tanto del reino de Dios, sino que se habla más de la fe, de la conversión, la instrucción bautismal, de la resurrección de los muertos y del juicio. Sí que se dice, y en eso coincide con lo que hemos ido viendo hasta ahora, que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, peregrino. Y ahora sí que ya no hay diferencia entre judío y pagano. En eso es plenamente Pablo. Judíos y paganos forman el pueblo de Dios que ha de responder a la vocación que ha recibido de dar testimonio de cómo hay que interpretar el Antiguo Testamento desde Jesús, ser pueblo de Dios, hasta el día en que lleguemos a la vida eterna, al descanso definitivo. Y dice, y en eso es muy paulino, una cosa muy importante. La palabra de Dios es viva y eficaz y ayuda a discernir. Es como una espada de dos filos. Porque si de verdad escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos irá orientando, nos ayudará a descubrir lo que hacemos mal y nos dará pistas para ver qué es lo que podemos hacer bien. Y también quiero notar que el autor está preocupado porque algunos cristianos ya pierden la fe, apostatan, y él cree, porque tiene miedo a que eso pase, que no hay una segunda penitencia. Les advierte, pero eso es su opinión y es el único que lo dice en el Nuevo Testamento, y va contra otros textos que si uno peca no se podrá arrepentir. Sería otro de esos textos que hay que leer en el contexto. En ese contexto él lo afirma porque no quiere que la gente abandone la Iglesia, pero lo que afirma no se puede tomar como doctrina general. Y luego es muy importante cómo presenta a Jesús como el sumo y gran sacerdote, ¿no? Porque él es el sumo sacerdote eterno y celestial, que es el mediador perfecto, el puente entre Dios y los hombres, como dice en Hebreos 5:1-9. Y él dice, no es un sacerdocio cultico, sino que está simbolizado por Melquisedec. No tiene nada que ver con un sacerdocio cultico, levítico, porque la ofrenda de la sangre de Jesús, su entrega libremente de la vida por amor a los demás, es ese sacrificio final y que es el eficaz, el que de verdad nos reconcilia con Dios, como decía San Pablo, y por tanto es el acontecimiento que inaugura la nueva alianza. Muriendo Jesús en la cruz de una vez por todas, una sola vez, es como realiza la nueva alianza y logra que se nos perdonen los pecados porque Dios nos reconcilia con él, como diría San Pablo, y nos perdona.
Y aquí hay un cambio de visión y eso me parece muy importante del sacerdocio. Fijaos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era un sacerdocio fundamentalmente cultural. Como Dios era sumamente santo y nosotros somos totalmente pecadores, el Antiguo Testamento piensa, si yo me pongo en contacto directo con Dios, la santidad de Dios me aniquilará. Pues en aquellos textos que dicen, he visto a Dios, ay de mí, moriré. Pues como Dios quiere reconciliarnos con Él, y para subrayar que eso es una iniciativa de Él, y que si no tomara Él esa iniciativa no sería posible, lo que hace es primero separarse un pueblo, el pueblo de Israel. En ese pueblo de Israel separa una tribu, la de Leví. En esa tribu separa una familia, la de Aarón, y separa un lugar, el templo. Y en ese lugar, en el templo, separa el más santo de los lugares, que es el Santo de los Santos, un lugar donde solo el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el día de la expiación, protegido por el velo del templo, podía entrar para realizar la reconciliación, el perdón de los pecados. Pues bien, ese concepto evidentemente no es el de Jesús y por eso nadie en los evangelios llama a Jesús sacerdote y nadie en todo el Nuevo Testamento llama a ninguno de los apóstoles y grandes líderes de la Iglesia sacerdote. Sacerdocio aparece en el siglo II porque se identifica con el sacerdocio cultural. En cambio, si se ve el sacerdocio como puente entre Dios y los hombres, Jesús sí que puede ser llamado, y sobre la carta a los hebreos, y con razón, sumo sacerdote o sacerdote. Porque ¿cómo hace de puente entre Dios y los hombres? No separándose. No es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, por tanto no es de la familia de Aarón. ¿Cómo hace Jesús de puente entre Dios y los hombres? Por un sistema de comuniones. Toca al leproso, come con los pecadores. La manera como Dios ahora nos reconcilia no es subrayando su santidad, sino subrayando su misericordia, su acercamiento. Y por tanto, ya no hacen falta nuevos sacrificios. Lo importante es como Jesús, amar, hacer el bien, como dice Hebreos 10, 1, 25. Y por eso él subraya que Dios prefiere la obediencia a la multiplicidad de sacrificios. Por tanto, esta concepción, como ven, es una concepción que recupera el sacerdocio, pero no culturalmente, no separadamente, como ahora tenemos en la Iglesia, sino más bien católica, sino más bien un sistema de comuniones, de acercamiento, y por eso de la Iglesia habla poco del servicio litúrgico, solo en un sitio, que es en 10:25, para decir que algunos no van a misa, pero no más, porque lo importante es, como Jesús, un sistema de comunión, un sistema, eso insiste mucho el Papa actual, para podernos acercar a la sinodalidad, como veremos, y es que la Iglesia es fundamentalmente comunión, el pueblo de Dios. No es una sociedad perfecta como se creía con el Concilio Vaticano I. Bien, me he alargado mucho, no sé si con todo ello demasiado, pero espero que ahora podamos dialogar, me pueden hacer sus comentarios, me pueden hacer sus críticas y así podemos comentar lo que lo que he presentado hoy en ese texto. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Xavier. Has tratado, como ya viene siendo habitual, multitud de temas, ¿no? Que cada uno de ellos, hay al menos 3 que yo sacaría que cada uno de ellos ya requeriría una sesión, ¿no? Ese último del sacerdocio a mí me parece importantísimo, porque que el laicado entendamos de una vez por todas cuál es el verdadero sentido del sacerdocio, nos ayudaría a implicarnos con el ámbito clerical y que el ámbito clerical se implique con el ámbito o con la parte laical y que al final haya una igualdad entre todos
solo que una diversidad de servicios, ¿verdad? Que es lo que entiendo que era el sacerdocio. Por otro lado, hablabas de democracia, otro tema importante en la comunidad, una democracia que también a nivel político pues es limitada y que por lo tanto quizás se podría mejorar en la Iglesia, ¿no? Una democracia más de consensos, más de escucha del espíritu. Me gustaría que aquí también pudieras ampliar un poquito más. Hay otro punto ligado a este que sí que me ha llamado la atención y es, en caso de duda, la comunidad decide. Sí, es muy buena la idea, pero ¿y eso cómo se lleva a cabo? Es decir, al final habrá una autoridad local y estaremos igual que marcará. Utilizaremos el verbo obedire, ¿no? Que significa estar atento a la escucha como una imposición de una decisión jerárquica. ¿O realmente hay alguna alternativa de una democracia eclesial que sí que realmente sea más avanzada, incluso que la democracia que tenemos en Occidente, ¿no? Y la tercera cosa, pero ya no nos va a dar tiempo a comentar tanto, ¿no? Que también lo has sacado aquí comentando estos textos, es el tema del dinero. Es decir, cómo la comunidad, la Iglesia en el fondo, gestiona el tema económico. Un día escuché hablar al Papa que decía, de un sacerdote se le puede perdonar que tenga un desliz carnal, pero no otro tipo de pecados como el del dinero, como el de no ser misericordioso, ¿no? El robar, el juzgar, tal. Bueno, es interesante eso también, porque el Papa está haciendo sus reformas en la curia, pero lo que más está levantando es la gestión económica. La última ha sido la cuestión de Cáritas, ¿no? Bueno, por eso digo que han sido muchos temas que han salido muy interesantes. Yo creo que en otros años venideros tendremos que recuperar estas charlas para iniciar debates solo de los temas fundamentales, pero si puedes hacer algún apunte de estos tres que he destacado, me encantaría. No quisiera, no obstante, quitar tiempo a los demás, pero ahí lo lanzo. Sí. Bueno, no sé si seré capaz de decírtelo adecuadamente. Bien, el concepto de sacerdote aparece en el siglo II porque como para poder vivir la fe se necesita una religión, porque sin religión es muy difícil vivir la fe, pero convertir la fe en religión, como muy bien denuncia Castillo, es un peligro, pero es una ayuda, porque si no es en una comunidad, yo es en una comunidad y es en esa iglesia a la que quiero y donde he encontrado a Jesús, ¿no? Y si en ella no lo hubiera encontrado. Pues en el siglo II caen en la cuenta, como ya empiezan a funcionar, las comunidades crecen como religión, que todas las religiones tienen sacerdotes y cada vez se va tomando más conciencia del pecado de los que formamos parte de la iglesia y de la santidad de Dios. Entonces ven el culto como el lugar privilegiado para relacionarse con Dios y recibir de Dios la gracia, etc. Pero eso conlleva el peligro, entonces, de que en vez de que cada cristiano y cada cristiana tome conciencia de que es hijo e hija de Dios y que por el hecho de estar bautizado ya es mediador entre Dios y los hombres, pues se le da una misión y Dios se comunica directamente con él y con ella por medio del Espíritu Santo, como subrayaba, por ejemplo, lo vimos en la primera carta de Juan, el autor de la carta, pues eso tiene el peligro de que entonces se delegue en unas personas determinadas esa función y que los otros vivan un poco, digamos, aprovechándose del trabajo. Claro, si son unos y que se conviertan en funcionarios, lo cual puede hacer que funcione la cosa parece más fácilmente, pero tiene un precio y es que los cristianos y cristianas vamos perdiendo conciencia de lo que implica el estar bautizado, estar bautizada y la dignidad que eso comporta. Y que en todo caso, que esa mediación o ese sacerdocio es un servicio que ha de estar al servicio del pueblo de Dios. Puede que una comunidad cuando crezca, evidentemente, necesitará que, diríamos, estructurarse un poco más y que habrá personas que sentirán esa
vocación o ese llamado a ponerse al servicio de la comunidad, ayudándole a cuidar de un modo especial la relación con Dios, el conocimiento de la Biblia, etcétera, distintos carismas. Entonces, yo pienso que el hecho de que se estructurara patriarcalmente la Iglesia fue una necesidad histórica, pero como que llevó a su, diríamos, a su culmen con la Reforma Gregoriana en el siglo XI, ¿no? En el siglo XI ya empezó a cambiar la Iglesia, sobre todo cuando el emperador Constantino convirtió a los líderes de las iglesias cristianas en funcionarios del imperio. En el momento en que convirtió la religión cristiana en la religión del imperio y a sus líderes en funcionarios del imperio, introdujo una dinámica muy peligrosa dentro de la comunidad eclesial. Y en el siglo XI, como decía antes, el Papa Gregorio quiso, diríamos, evitar la simonía, que era un problema muy serio en aquel momento, quiso evitar que los reyes, los señores feudales manipularan a la Iglesia, tuviera más independencia, más autonomía, pero lo hizo convirtiendo en señor feudal y en monarca. Hay unos estados pontificios y tenemos un jefe de Estado actualmente en la Iglesia, lo cual evidentemente es excederse en el intento por independizarse de los poderes políticos y económicos que hay en la Iglesia. Entonces, evidentemente que la democracia tiene muchos defectos, pero si fue posible, diríamos, intentar a través de los signos de los tiempos encarnar la Iglesia en unas estructuras más en sintonía con las estructuras absolutistas y monárquicas, lo cual se ha visto que es un problema, también lo podemos hacer y más con la democracia, porque yo creo que la democracia está más en sintonía con los grandes valores del Evangelio. Eso lo entendió muy bien la Revolución Francesa cuando asumió la igualdad, la fraternidad, ¿no? Como elementos fundamentales de la Revolución Francesa. Esos son elementos muy cristianos, ¿no? Entonces, no podemos convertir la Iglesia en una democracia porque la democracia, ya lo vemos, no es perfecta ni mucho menos, pero sí que nos tiene que ayudar a revisar la manera como funcionamos como comunidad, cómo es la estructura jerárquica de la Iglesia, debería dejar de ser absolutista, debería dejar de ser patriarcal, debería dejar de ser clerical, porque aunque es verdad que la comunidad le puede pedir a unas personas que hagan un servicio y entonces la comunidad de aceptar el escucharla, obediencia a estas personas, pero dentro de los valores cristianos. Nunca pueden dominar, sino que han de servir, lo cual no quita que tengan autoridad y que puedan decir cosas que a algunos no nos gusten y que tengamos, diríamos, que aceptar, pero no de una manera monolítica, no de una manera de arriba abajo, patriarcal, no de una manera clerical, porque eso, diríamos, no permite que la Iglesia pueda influir en la sociedad y mostrar que otro mundo es posible y necesario. Creo que la función que tiene la Iglesia es mostrar a todos los pueblos de la tierra que hay una manera de vivir y de funcionar que nos puede hacer felices, pero no a costa de los demás, sino en solidaridad con los demás. Y que, por tanto, que las mismas estructuras políticas han de ser revisadas. Es evidente que no nos gusta cómo funciona la democracia ahora porque, en contra de lo que sería una opción fundamental del Evangelio, no prioriza a los pobres sino a los ricos. Y, por tanto, la economía es una de las pruebas más claras cuando hay simonía en la Iglesia, cuando la Iglesia busca el poder, cuando la Iglesia busca inscribir locales para tenerlos como propios sin ser suyos, etcétera, está traicionando lo que es el espíritu del Evangelio. Y por tanto, el volver a las primeras iglesias cristianas nos sirve de autocrítica y de cura de humildad y desde luego no hemos encontrado una alternativa a ese tipo de gobierno. Papa quiere buscarlo,
Yo pienso, creo que el último día deberíamos hablar de la sinodalidad, el intento del Papa con la sinodalidad, que no creo que lo logre, porque si han de ser un sínodo de obispos el que decida sobre ello, dudo que los obispos quieran renunciar al poder y acepten esa igualdad fundamental entre todos los cristianos y cristianas. Igual no quita que haya funciones distintas, carismas, pero cuando yo era joven me decían que el obispo tenía todos los carismas. Esto es un disparate. Nadie tiene todos los carismas. Cuando uno mira a San Pablo, cada uno tiene su carisma. Y evidentemente que el mío no es el carisma de gobierno, el mío es el de la enseñanza, ¿no? Cada uno sabrá cuál es, pero hay que respetar los carismas de la comunidad y dejar que sea la comunidad de verdad. Ahora, el gran problema, pienso yo, que tenemos es que como abaratamos tanto el ser cristiano, que a lo máximo que pedimos a uno que quiera bautizar a un niño es que vaya a una reunión y luego lo bautiza y le decimos que lo ha de educar cristianamente, sin que normalmente muchos sepan lo que es educar cristianamente. No conocen la Biblia, no conocen los fundamentos de la fe, no han sido, diríamos, no se les ha enseñado a rezar, a meditar, a hacer una relación silenciosa, profunda con Dios, etcétera. Claro, si somos, la mayoría es así, esa mayoría no puede gobernar. Entonces, el reto que tenemos, yo creo es volver a las pequeñas comunidades. Porque solo con la Iglesia debería ser una comunidad de pequeñas comunidades. Porque ¿Qué pasa? Que, Xavier, yo no quiero dominar mucho la conversación, pero claro, hay una serie de coartadas, digamos, ¿no?, que a veces se imponen. Por ejemplo, cuando se nos dice, claro, se ha de organizar con una mínima estructura todo porque empieza a haber cada vez más creyentes. Claro, el número mayor de creyentes que crece en los primeros siglos es a fuerza de la imposición romana, no por un contagio de la fe y una gran obra del Espíritu. No. Entonces, efectivamente, hay un gran crecimiento en el seguimiento de Jesús, no en el seguimiento, en la adhesión a la Iglesia por una obligación, por una imposición. Y entonces eso se ha de gestionar y crece esta estructura piramidal, ¿no? Bueno, claro, yo ya entiendo también que ha de haber una autoridad, porque si no això, en català, diem, això seria en grigall, no? En una familia ha de haber un orden, no ha de haber unos mínimos. Pero es verdad que esos mínimos, ese orden, esa estructura no puede ser el objetivo de esa comunidad. No. Es decir, yo siempre digo que en mi casa, pues bueno, hay paredes maestras, no hay columnas que sujetan el techo, ¿no?, el edificio, pero lo fundamental es que yo viva dentro, ¿no? Lo fundamental es mis relaciones familiares, la vida que hay dentro. No estamos todos estudiando a cada momento cómo es la estructura de mi hogar, sino que vivimos el hogar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay excusas que nos imponemos, que esto nos lo dirían muchos obispos, muchos liturgistas, etcétera, que es necesario que esto sea así, porque si no, esto sería un desorden. Bueno, la alternativa es lo que acabas de decir, yo creo, Xavier, es decir, volver a las pequeñas comunidades. Si Jesús solo consiguió a 12, ¿por qué hemos de tener parroquias de 200 personas, entre las cuales la mayoría no nos conocemos y por lo tanto tampoco hay una verdadera comunión? Por supuesto que de tanto en cuanto es fantástico reunirnos muchísimos alrededor del altar y festejar en las grandes fechas del año, ¿no? En Pascua, en Navidad, por supuesto, pero después en el día a día, en las celebraciones dominicales, en la vida comunitaria, claro, cuanto más pequeño, mejor, porque hay más conocimiento y más compromiso, ¿no? Sí, yo pienso que es una lástima que cuando se habla hoy o se piensa en la Iglesia, se piensa en el Vaticano y los obispos, no se piensa en las comunidades pequeñas, ¿no? Yo creo que un reto que tenemos, y eso Pagola lo hace muy bien, es volver a Jesús. Y que cuando a alguien, si queremos bautizar a alguien, tendríamos que ayudar a que conozca y se enamore de Jesús y que lo tenga como punto de referencia fundamental y que intente encarnar en su vida esos valores fundamentales que Jesús encarnó, que claro, le llevaron a la cruz y por tanto, si eres coherente con el mensaje de Jesús,
no tendrás éxito. Yo creo que hemos sacrificado al número con buena voluntad porque hemos pensado cuanto más seamos mejor será el mundo y no es así, ya se ha visto. Por tanto, yo pienso que el repaso que estamos haciendo de cómo nacieron las primeras iglesias cristianas, en el fondo, si alguna cosa yo cada vez me queda más clara, es que hay que volver a Jesús. Y que Jesús de Nazaret es el punto de referencia fundamental. Y que la comunidad cristiana está al servicio de dar testimonio, pero humilde, sencillo, pequeño. Ha terminado el tiempo de los grandes acontecimientos eclesiales, porque engañan. Te da la impresión de que somos muchos, pero luego, a la hora de la realidad, la mayoría del mundo, hay cuántos miles y millones de cristianos hay en el mundo y en qué se nota, ¿no? ¿Cuántos Estados Unidos se considera cristiano, ¿no? ¿Cómo actúa? Y en España, ¿cómo actuamos los que nos llamamos cristianos o cristianas? Por tanto, yo pienso que el intento del Papa actual de la sinodalidad es un gran intento, pero no será nada fácil. Y por tanto es un reto. Claro, el Espíritu Santo a veces hace goles a la Iglesia, pero no pasa muy a menudo, ¿no? Digo, a la Iglesia jerárquica. En todo caso, hay que cambiar radicalmente y hay que hacer desaparecer el clericalismo, que eso tendrá como precio que seremos menos. Bueno, quizás así volveremos a empezar. Cuando toquemos fondo, quizás volveremos otra vez a los orígenes, nos enamoraremos de Jesús y bueno, pues vamos a intentar, aunque seamos 4 gatos, pero decir, no es això, companys, no es això. Otro mundo es posible. Pero no sé si hay más gente que quiere hablar, porque tú y yo hemos hablado todo el rato, ya deben de estar cansados. De los que estáis conectados, ¿alguien quiere comentar? Que abra el micrófono y que diga, pregunta, critique o diga lo contrario. Hay libertad de opinión. Sí, a ver. Sí, a ver, dime. Soy Juan Carlos. A ver, yo creo que indudablemente la situación actual en la que vivimos nos hace reflexionar y nos hace pensar muchísimo cuál es el camino, digamos, para salir a flote. Indudablemente, yo creo que sí que hemos tocado fondo, y lo que tiene de bueno cuando uno toca fondo es que empieza a subir. Y en cierto modo, yo no sé si, por ejemplo, el fenómeno de la religiosidad que observamos, sobre todo en América Latina, donde hay mucha devoción. Claro, a veces uno se pregunta qué grado de profundidad tiene todo, pero yo creo que el camino va por ahí, o sea, va indudablemente que cuando en Trento se decidió clericalizar la iglesia, lo hicieron con muy buena intención, a ver, organicemos la comunidad, las parroquias, el mundo bajo el evangelio. Pero toda, diríamos, idea o todo movimiento o toda empresa grande que triunfa, que tiene éxito, con el tiempo se burocratiza. Indudablemente, no es casual que a Jesús lo siguieran con tanta vehemencia y con tanto interés. Había algo ahí en Jesús que conectaba con lo más esencial de lo noble que tiene el ser humano, que luego se transforma en cruzada, en fin, toda la historia aquella de represalias o de persecución sobre todo de cristianas, ¿no? Que iluminadas, y la pobre Santa Teresa se salvó por los pelos, y no hablemos también de la Hildegarda, bueno, y mucha gente que lo pudo haber pasado muy mal por ser sincero y decir lo que sentía. Entonces yo creo, la iglesia
se ha burocratizado necesariamente porque es una institución que ha tenido éxito. Ayer, por ejemplo, o bueno, el jueves, sí, ayer, en el curso de formación permanente hablaron de los predicadores, ¿no? De todo, de los dominicos. Pero es que es fascinante, es fascinante cómo lo seguían a esta gente y cómo estos predicadores fueron creciendo y bueno, y también cayeron en lo mismo, la complacencia con el poder, a ver, el conseguir muchas paredes, como decía Xavier recién, la estructura, grandes edificios, grandes monasterios, etcétera, etcétera. Yo, por lo tanto, creo que sí que hay que volver a las raíces, en el sentido de digamos, de lo que piensa el cristiano. Porque indudablemente que el resurgir va a salir de esas pequeñas comunidades, donde la gente se conozca y donde se puedan ayudar mutuamente, porque no hay nada mejor para crear vínculos con los vecinos, con los parroquianos, que el compartir las desgracias, el compartir las necesidades, ¿no? Cuando tú le ayudas a alguien o te ayuda, se crea un vínculo que te hace sentir uno, hermano, o llamémosle, sentir unido, en comunión con esa gente. Y por lo tanto yo siempre he pensado que la pequeña comunidad es desde ahí desde donde hay que crecer. ¿Cómo? No sé, ¿me entiendes? O sea, porque yo vivo aquí en Barcelona y aquí nosotros llevamos casi 40 años y quisimos hacer en nuestra parroquia una comunidad, porque lo habíamos vivido en América, en Argentina, y queríamos hacer, y la verdad que nos hemos estrellado directamente, pero no, y seguimos contentos, vamos todos los días a misa, compartimos pero sabemos que todo eso está limitado. Por lo tanto, yo coincido contigo, Xavier, que alegre, ¿no? Porque aquí está, va de Xavier la cosa, que hay que construir esa iglesia nueva, el nuevo cristiano, el nuevo hombre, desde lo pequeño. Lo pequeño es hermoso y eso es real y tiene vigencia en este momento. Nada más, gracias. Ya me he extendido demasiado. No, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Yo el domingo en la Eucaristía les dije, recordando lo que decían los gringos, black is beautiful, dije small is beautiful, lo pequeño es bonito, ¿no? Porque si algo queda claro, el modelo que pone Jesús es el niño, y no porque sea infantil, sino porque es niño, ¿no? Y por tanto nos hemos de quitar, creo yo, de la cabeza esa imagen de la iglesia sociedad perfecta que estaba por encima de todo, porque pienso yo que no es la adecuada, no es la de Jesús. ¿Alguien más quiere compartir? Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo un silencio como de media hora. No, si no hay nada más, terminamos ya. Espero que haya sido claro, es mi opinión. Sean críticos, piensen, lean, reflexionen. El próximo día hablaremos del Apocalipsis y un poco las comunidades perseguidas, ¿por qué? Luego quería hablar un día también de las iglesias alternativas, que ahora están muy de moda, las gnósticas, ¿no? Un poco ver la diferencia entre por qué se canonizó un tipo de cristianismo y no se declaró normativo otro tipo de, que tuvo también su éxito, ¿no? Y luego al final quizás podemos intentar, ya más en diálogo común entre todas y todos los que nos podamos conectar. Bueno, entonces, después de eso, ¿cómo podría ser? Empezad a pensarlo, ¿no? ¿Qué casos podemos dar para intentar volver a ser esa iglesia que Jesús quería, ¿no? Más fiel a su proyecto y a su sueño? No hay nada más.
Pues muchísimas gracias. Buenos días o buenas noches a todas y todos. Y si son masoquistas, nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Buenas